Muy buenas tardes, amigos, hermanos de Sendero Victorioso. Nuevamente estamos a través de este canal impartiendo la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha mandado a que trabajemos en esta obra, dando el mensaje de salvación, de vida eterna a través de su palabra. Y vamos a ver en la Biblia, a través del libro del Evangelio según San Juan, vamos a ver en el capítulo 3, lo que nos dice la palabra de Dios. Es una especie de 4 personas en unos cuantos versículos en la cual vamos a ver. Y dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no vendrá a la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vemos en este pasaje y encontramos, como decíamos hace un momento, a 4 personajes importantes dentro de este pasaje en el cual acabamos de leer. Encontramos primeramente el Evangelio según San Juan, el apóstol San Juan, a quien escribe estas palabras, quien escribe este libro, pero también encontramos a Juan el Bautista hablando con nuestro Señor Jesús. Y también encontramos a nuestro Señor Jesús y encontramos al Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso. Dice el versículo 31, el que de arriba viene es sobre todos. ¿Quién es el que viene de allá arriba? Nuestro Señor Jesucristo, que es sobre todos. Porque dice su palabra en el libro de, ahí mismo en el Juan 3, 11, 13, regresamos al capítulo 11, dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Esto con respecto al versículo 32, en el cual nos dice, yo le vi y oyó, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio, que nadie quiere escuchar la palabra del Señor. Por eso el versículo 11 del 3 nos dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís vuestro testimonio. Lo que hace nuestro Señor Jesucristo es lo que nosotros podemos hablar, lo que nosotros podemos decir. Así es como decía Juan el Bautista, lo que hemos recibido es lo que nosotros hablamos. ¿Y quién es el que viene de allá arriba? Es nuestro Señor Jesucristo. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Aquí la palabra del Señor nos habla sobre Juan el Bautista, que él dice que él es el terrenal. Y sobre las cosas terrenales es lo que él habla. Pero lo que viene de lo alto, que es nuestro Señor Jesucristo, el que es el Señor soberano y con toda autoridad y sobre todo lo creado, es quien se da testimonio de él. Y Juan el Bautista da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Él es lo terrenal, Juan el Bautista. Y lo que viene del cielo es nuestro Señor Jesucristo, que es en todo y es sobre todo. Vamos a ver qué es lo que nos dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16 de Colosenses. Nos dice así, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Jesús. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que es sobre todo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
todo fue creado por medio de Él y para Él. Así es que lo que nos habla aquí Juan el Bautista es: el que de arriba viene es sobre todos. Y no cabe duda que nuestro Señor Jesucristo, a través de este libro de la epístola de San Pablo a los Colosenses, nos dice que por Él subsisten todas las cosas. Versículo 17, y Él es antes que todas las cosas, como nos dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el principio existe nuestro Señor Jesucristo. Y el 17, como decíamos, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, existen, son creadas para Él y por Él. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, tenga lo primordial, tenga lo primero. Lo único que nosotros debemos de tener es a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro diario andar, que sea Él quien esté caminando con nosotros, porque Él es la preeminencia sobre todo. Y esto debemos comprender y entender, que Él es absoluto por sobre todas las cosas, porque las cosas fueron hechas para Él y por Él. Y luego dice el versículo 8, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es nuestra cabeza. Si la iglesia tradicional, su cabeza es el hombre que se encuentra en Roma, mayor es nuestro Señor Jesucristo, el cual es en todo y sobre todo. Y como nos dice Juan el Bautista, el que es de la tierra en cosas terrenales solamente habla. ¿Qué es lo que hace el líder de Roma? Solamente cosas terrenales. Ninguna palabra espiritual sale de su boca para invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero por nuestro Señor, que es nuestra cabeza como iglesia, y nosotros, tanto tú como yo, somos iglesia de nuestro Señor Jesucristo, dice el 19, por el cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Quién? Aquel que de arriba viene y que es sobre todos, nuestro Señor Jesucristo. Que nos hemos reconciliado con Él porque éramos pecadores. Al reconocerle como nuestro Salvador, nos reconciliamos con Él cuando Él nos perdona nuestros pecados. Y ahora vivir una vida agradable delante de Él, porque después de una reconciliación nosotros no podemos volver a lo que hacíamos antes, porque Él ya nos reconcilió, ya nos perdonó, ya nos salvó, y esa salvación es la que nosotros tenemos que cuidar para no descuidarla y perderla, porque ya lo que el Señor nos dio, eso es permanente. Lo único que nosotros tenemos que hacer es cuidarla. Pero dice el versículo 33, y lo que vio y oyó, esto testifica. ¿Quién? Juan el Bautista. Lo que él vio, lo que él oyó, es lo que él testifica. Cuando usted recibió a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, usted testifica de Él, lo que Él hizo en su vida. Por eso es que nosotros tenemos que propagar la palabra de Dios a todas las personas, de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, de lo que el Señor ha hecho grandes cosas en cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros hablamos de Jesucristo, porque Él es la salvación, Él es el que perdona nuestros pecados. Por medio de Él podemos entrar al Padre, porque ningún otro camino nos llevará al Padre si no es por medio de Jesús. Y a través de Él nos dará la salvación y la vida eterna. No hay nadie más que nos los pueda ofrecer, solamente el Hijo de Dios, llamado Jesucristo. Y luego dice, el que recibe su testimonio, o sea Juan,
Este atestigua que Dios es veraz. Y cuando decimos que Dios es veraz, es que Dios es verdadero. Y en todo momento Él actúa en cada uno de nosotros. Siendo así que una vez un hombre me preguntó a mí, ¿cómo podré decirle a esa persona que realmente Dios existe cuando esa persona no cree en Dios? Y yo en una ocasión le dije, tú eres eso de que Dios existe. Tú eres el ejemplo mayor de que Dios existe, porque en un tiempo andabas haciendo lo que tú querías, andabas perdido, andabas como un hombre que no tenía freno ninguno y hacías lo que más te parecía. Pero cuando llegaste al conocimiento de nuestro Señor Jesús, Él te cambió. Él hizo una nueva criatura en tu vida. Y ahora tú eres esa realidad de que Dios existe, porque Dios cambia los corazones, cambia las mentalidades, cambia el proceder de cada uno de nosotros cuando andamos en pecado, y entonces nosotros nos rescata y nos hace un hombre nuevo. ¿Cómo es que le hizo con el apóstol Pablo, siendo Saulo, perseguidor, matando a gente? ¿Cómo es que lo hizo el Señor? Una nueva criatura, un nuevo hombre en el cual él ahora predicaba. Así como esta persona ahora predica la palabra de Dios. ¿Cómo es que Dios hace que Él es veraz? Porque Él existe, porque nuestra vida nos cambia, nos alimenta, nos sana y está siempre con nosotros. A pesar de que nosotros no somos fieles, el Señor Dios es veraz con cada uno de nosotros. Porque el que Dios envió las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Cuando nos acercamos a Él, cuando le aceptamos a Él y nos da de su Espíritu, no dice, hoy te doy un poquito, mañana ven, te doy otro, el próximo domingo te doy otro. No, Él nos da tal cual su Espíritu y nos sella, y no nos dice ahora medio sello, ahora un cuarto de sello. No, nos sella completamente a cada uno de nosotros y ahora le pertenecemos totalmente a través del Espíritu Santo. Por eso nosotros, cuando cambiamos nuestra vida de una vida pecaminosa, no podemos decir que el Señor me cambie poco a poco. No, nuestro cambio debe ser total, como por ahí se dice radical, que tiene que ser tajantemente mi cambio. ¿Por qué? Porque yo he decidido cambiar y seguir a mi Señor Jesucristo. Eso es lo que en medida nosotros debemos de ser, no solamente a mediados, mañana sí, pasado mañana sí, no, sino ser tajante y decir, yo acepto a Jesucristo como mi único y mi suficiente Salvador. Las cosas viejas pasaron, he aquí que ahora soy un hombre nuevo. Porque cuando Jesús da la salvación, no la da por medida, como dice aquí su palabra, sino la da como debe de ser. A cada uno de nosotros nos ha dado esta salvación. Y dice, pues Dios no da el Espíritu por medida, sino lo da completamente. Y luego el versículo 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Esto lo sabemos de antemano, que el Señor ha entregado en su mano todas las cosas. Y si no, vamos a verlo ahí en el libro de Mateo, capítulo 11. Nos vamos rapidito al libro de Mateo, capítulo 11. Y vemos lo que nos dice la palabra del Señor en el versículo 27, que dice así: 11:27 dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere, le revela. Así es esta palabra del Señor. El Padre ama al Hijo y todas las cosas le ha entregado en sus manos. Y nosotros hemos sido entregados en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que cuando caminamos siempre con Él, Él siempre nos guarda y nos da la bendición. Por eso es agradable saber que nosotros glorificamos a un Dios vivo y no a un Dios muerto. A un Jesucristo vivo, resucitado al tercer día, y no a un Cristo que está clavado en una cruz
y que todos los días lo podemos ver ahí y decir, ay Señor, pues padeciste. No, nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Así es que todo ha sido entregado en las manos del Señor. Aún nuestra vida, aún todo cuanto poseemos es del Señor. Nada es de nosotros, todo es de nuestro Dios que nos los ha dado a manos llenas. Y luego dice el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cada uno de nosotros entendemos lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el grande amor que se ha manifestado. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. ¿Usted cree en el Hijo de Dios? Tiene la vida eterna. ¿Usted hace su voluntad de nuestro Señor Jesucristo? Tiene la vida eterna. Usted ya no comete pecado, adulterio, ya no comete inmoralidad sexual, es obediente en todos los aspectos. Usted tiene la vida eterna porque ha aceptado a Jesucristo, porque Jesucristo le ha hecho una persona, una criatura nueva. Y porque aquí nos dice, porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenarlo, sino que por medio de él el mundo sea salvo. Pero es necesario que nosotros le aceptemos, como dice aquí en el versículo 36. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que le espera la ira de Dios sobre él. ¿Y qué es lo que nos dice como última cita en Romanos capítulo 5? Vamos a ver Romanos 5, versículo 9. Lo que nos dice al 11, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, de lo que dice Juan. Pero si no aceptas a Jesucristo, no verás la vida o la salvación, sino que una ira del Dios nos espera. Pero aquí dice el apóstol Pablo, en el versículo 9 del capítulo 5, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, que por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora nosotros hemos sido justificados por Él. Hemos sido reconciliados por Él ante el Dios Padre. Así es que nosotros tenemos nuestra salvación. Los que hemos aceptado a Jesús, los que hemos entendido que ese grande sacrificio que Él vino a hacer por cada uno de nosotros, tenemos vida eterna. Y nosotros queremos invitarle a usted que no ha aceptado a Jesús, para que le acepte, para que usted pueda tener también esa vida eterna y no pueda padecer la ira que viene a este mundo, en el cual todos estamos viendo que esto lo que sucede son principios de dolores. Ayer pasamos el temblor de 7.5, un temblor tan fuerte. En otros lugares le llaman ya terremoto, pero aquí, como estamos acostumbrados al temblor, nosotros le decimos fue un temblor de la magnitud de 7.5. En otras naciones les llaman un terremoto. Están los terremotos, están los temblores, están las enfermedades que hoy están padeciendo. Son los principios de dolores que habló nuestro Señor Jesús en el libro de Mateo 24. Así es que tenemos que alistarnos a todo lo que venga. Tenemos que estar en pie para poder decir, Señor Jesucristo, estamos en tus manos y lo que tú hagas nos has reconciliado, pero también tenemos vida eterna y salvación a través de ese Jesús que dio su vida por ti y por nosotros. Así es que queremos orar, queremos dar gracias a Dios por esa reconciliación, queremos dar gracias a Dios por esa salvación, queremos dar gracias a nuestro Señor Jesucristo, que por Él fueron creadas todas las cosas, para Él y por Él, y aún nuestras vidas está en sus manos. Así es que pidamos a Dios y demos gracias, porque el Dios nuestro es un Dios veraz y que es un Dios
de toda verdad, en el cual nosotros podemos clamar y Él responderá a nuestra petición. Vamos a orar dando gracias a Dios por esta palabra y porque continuemos siempre en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios y Padre eterno que estás en los cielos. Gracias, Señor Dios, te damos por esa reconciliación que tú nos has ofrecido a través de nuestro Padre Celestial. Pero también reconocemos que tú has venido de lo alto y que te ha enviado nuestro Dios Padre eterno para darnos vida, para darnos salvación, para comprender el grande sacrificio que tú viniste a hacer en cada uno de nosotros. Solamente te rogamos que tú nos des, Señor Dios omnipotente, la fe suficiente para seguir adelante. Sabemos, Señor Dios, que tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de ti, que tú eres el verdadero camino para poder llegar al Padre Celestial. Ayúdanos a comprender esto, ayúdanos a manifestarnos, Señor Dios Padre, en nuestras vidas para que también nosotros proclamemos de tu verdad, así como el apóstol, así también, Señor Dios Padre, como el evangelista Juan, así también como Juan el Bautista, que Dios, Señor Dios, que vio también, te vio un momento, Señor Dios, y también testificó de ti, de que tú eres el Hijo del Dios viviente. Así es que cada uno de nosotros tenemos que menguar, como dice su palabra, para que crezcas tú, para que seas tú por sobre todo, para que seas tú lo preeminente, Señor Dios Padre, para que seas tú lo principal en cada uno de nosotros, porque tú eres la preeminencia, Señor Dios, de todas las cosas. Gracias te damos, bendito Padre Celestial, porque tú eres grande y maravilloso, y porque nuestras vidas te pertenecen totalmente. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para ti sea la honra y la gloria. Amén. Gracias a Dios por esta palabra. Sigamos adelante firmes, no importando lo que esté sucediendo en el mundo. Vendrán más cosas, más sufrimientos, más cosas terribles, pero nosotros permanezcamos firmes como fieles soldados de Jesucristo. Ya hemos sido llamados para militar en el Evangelio del Dios Todopoderoso. Así es que los invitamos a que compartan esta palabra. No se les olvide, es importante difundir y compartir la palabra de Dios. Suscríbase si no se ha suscrito en este canal Sendero Victorioso, para que sigamos impartiendo tanto a usted como yo la palabra de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde. Muchísimas gracias.